Tenemos, Mauricio, entonces, nuevo ministro de Defensa, tenemos también nueva canciller. Nos recordaba muy bien, Giovanni, cuáles son esos retos que debe asumir quien entre a liderar esa cartera de defensa en una coyuntura como la que tiene en este momento el país, de disidencias, de narcotráfico, además con una necesidad muy grande de recuperar la confianza de la ciudadanía, por parte de la ciudadanía, hacia las fuerzas militares. Entonces, ya como que en este contexto y en este orden de ideas, pues yo le pregunto a usted si el perfil de Carlos Holmes Trujillo era el idóneo para este momento que está viviendo el país, o si el nombramiento y la decisión se dio porque era políticamente conveniente para el presidente Duque. Eso por un lado. Porque por otro lado, pues también le tengo que preguntar si el perfil de la canciller es el que se necesita para este momento como cambiante de la región, para un Donald Trump que usted sabe que tenemos aquí respirándonos en la nuca, porque además también ya han empezado las polémicas por el nombramiento de la señora Blum, diciendo que es que ella y su esposo le aportaron platica al presidente Duque en la campaña, pero pues es que también quién dijo que uno gobierna con los enemigos. Eso sí, pues me parece que una cosa tiene que ver con la otra. Paula, si quiere empecemos por Claudia Blum para hacer un comentario breve y terminar con el nuevo ministro de la Defensa. Creo yo que quienes esperaban que esta mini crisis ministerial, entre ellos yo, esperaba eso. ¿Qué esperaba? A ver, confiésese aquí. Diera lugar a una reconformación de las fuerzas políticas dentro del gobierno de Iván Duque. Ojo a lo siguiente, Iván Duque tiene 24, 25, 26% de favorabilidad en este momento. Tiene un partido minoritario en el Congreso y el Congreso, Trump, le terminó tumbando un ministro. Como para no ir más lejos, a ver si uno no necesita llamar, reordenar, barajar y repartir de nuevo las cartas políticas para fortalecer el gobierno y su gobernabilidad. Nada. Esta crisis ministerial trae un enroque dentro de las mismas fichas claves del Centro Democrático, que es Carlos Holmes Trujillo, por una parte, y por otra parte trae a Claudia Blum para la Cancillería, que Claudia Blum, si bien hizo una gran trayectoria dentro del Congreso con la camiseta de Cambio Radical, es uribista también y es uribista de vieja data, por lo tanto es mucho más afín quizás al Centro Democrático que al mismo Cambio Radical, aunque por ahí hay quienes dicen este podría ser la puerta de entrada de Cambio Radical al Congreso y por eso Rodrigo Lara fue tan benigno o tan benévolo con sus comentarios. Vamos a ver si la cosa va por allí. Pero claramente Claudia Blum, que fue embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, fuera de esa experiencia, no tiene experiencia en el campo internacional como para decir era la canciller que necesita Colombia en este momento tan delicado. Ahora bien, en este país alguien ha elegido un canciller por su trayectoria, por sus méritos, por su no sé qué, muy contadas ocasiones, algunas de ellas recientes incluso, pero la mayoría de las veces terminan por la jugada política, el juego aquí y allá y vaya usted a saber. Entonces digamos que no tiene el perfil, no tiene la trayectoria, tiene un baluarte y un capital sobre todo político para estar allí y ese capital político no muestra recomposición del gobierno en términos de fuerzas políticas. Vamos al ministro de la Defensa. La gran pregunta es si tiene el talante y tiene las condiciones. Revisemos rápidamente qué fue lo que le pasó al exministro Guillermo Botero. Por una parte, imprudencia en el manejo de las comunicaciones, siempre iba como una página detrás de lo que iba la realidad del orden público en el país, se enteraba tarde de las cosas, no parecía tener ascendente sobre la cúpula militar, lo respetaban y existían con él, pero digamos que la cúpula militar no parecía estar muy sintonizada con él o él con la cúpula militar. Y por otra parte, había problemas de corrupción, ha habido problemas de corrupción en las fuerzas militares, ha habido problemas de ejecuciones extrajudiciales, Dimar Torres, y no vamos a repetir todo el caso que hay de por medio, y hay problemas sobre todo de ejecución de la política de seguridad. Ya lo dijo el presidente Duque, nororiente del país, suroccidente del país y Bajo Cauca Antioqueño, para no ir más lejos, los tres grandes problemas que se enfrentan. ¿Qué tiene el nuevo ministro a favor o en contra? Sin duda, tiene mucha experiencia, tiene mucho aplomo, tiene mucho recorrido y tiene esa visión pausada que da la experiencia política como para poder ponderar las cargas y saber cómo se mueven las cuestiones de las políticas públicas y cómo se mueve ese vértice tan delicado que hay entre la institucionalidad y la opinión pública y el país, sobre todo cuando se trata de una materia tan difícil como la seguridad. Creo yo que desde esa perspectiva pueden quedar corregidos el problema de la imprudencia y de no estar informado y que lo agarren fuera de base y que no pueda comunicar bien la política de seguridad del país. Sin embargo, todavía está por verse si puede resolver el problema de la corrupción,
el problema que dio lugar a la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, y vaya usted a saber si también ese nivel de laxitud que dio lugar a bombardear a unos menores de edad, a 8 menores de edad dentro de una operación que quizás no lo ameritaba, y sobre todo si va a tener el ascendente y el talante para darle un viraje a la política de seguridad y recuperar el suroccidente del país, el nororiente del país y el Bajo Cauca antioqueño, entre otras regiones del país. Y allí yo les voy a confesar algo, estoy más o menos de acuerdo con Gustavo Petro. Porque si no hay sino un cambio de nombre y no hay un cambio de estrategia de seguridad, no estamos haciendo absolutamente nada. Es posible que el cambio de esa estrategia de seguridad pase por hacer ajustes en la cúpula militar. Cuando hay problemas de corrupción, problemas de ejecución de la política de seguridad y hay desorden público en 3 regiones críticas del país, grandototas, hay un problema en la política de seguridad, no un problema del exministro Botero solamente. En lo que quizás yo no esté de acuerdo es en la manera de reorientar la política de seguridad frente a lo que diría Gustavo Petro, pero sí que hay que tener un ajuste posterior y un ajuste más profundo en términos de la cúpula militar o de la política de seguridad. ¿Quién sabe si toda esa experiencia de Carlos Holmes Trujillo, quién sabe si toda esa bagaje y recorrido en la escena política, quién sabe si esa perspectiva que le ha dado ser, entre otras cosas, 2 veces precandidato presidencial, lo cual lo hace volar solo por encima o a la par con el presidente, ojo con ese detalle. ¿Quién sabe si todo eso le dé la perspectiva suficiente para hacer los ajustes de la política de seguridad? De lo contrario, vamos a cambiar piecitas dentro o fichitas dentro del álbum de jugadores sin que necesariamente terminemos llenando la página que se necesita llenar.